Estamos conversando sobre el uso de drogas en el trabajo, en el ambiente laboral, en horarios de oficina. Y tenemos muchos mensajes de nuestros auditores. Por ejemplo, Eduardo, muchos dicen que en la construcción se fuma mucha marihuana. Nos han llegado varios mensajes en ese sentido a través de nuestro WhatsApp. Vamos a leer, por ejemplo, yo tengo acá el Twitter con el hashtag CiudadanoADN. Dice @ex_chascón, dice: por mi cargo he devuelto gente a su casa porque no pueden trabajar por los efectos de la droga. Pero como ahora es cool, buena, dice. Un cierto dejo de nostalgia. Aquí Jonathan Cáceres dice: en el aeropuerto nos hacen el test de THC cada cierto tiempo y alcotest después de Año Nuevo y Navidad. El de la marihuana, el THC, ¿no? Claro, exactamente. María Fernanda Díaz dice: un compañero ha llegado varias veces pasado a copete y drogado, así pegado al techo. Es la realidad que ha visto ella en su fuente de trabajo. Francisco Caro de Puente Alto dice: yo tenía un compañero que consume cocaína para aguantar más la carga de trabajo, ya que tenía mucha pega. Él se movía todo el día y no se cansaba. Cristian Cifuentes dice: yo vi de todo en donde trabajé. Era como una confitería de la droga y todo para el mejor desempeño laboral. Hola, de en Isla de Pascua, donde nos escuchan, dice: se fuma marihuana mañana, tarde y noche. Es común y habitual ver esto aquí en La Pega, antes de un partido de fútbol. Y la cocaína entró fuerte en la isla y las autoridades se hacen los huevones, dice. Don Rulo, que con el hashtag CiudadanoADN dice: no existe trabajo alguno en el cual no esté metido la droga, pero en la construcción es algo increíble. Fuman todo el día. Marihuana, supongo que dirá. Yo fumo marihuana, soy pastelero y los pasteles salen súper lindos. Jejeje. Es más, voy a aprender uno, dice aquí este auditor, que tampoco nos da su nombre. Y sobre esto vamos a conversar con nuestro invitado, Eduardo. Exactamente, porque esto forma parte de un trabajo que hizo la empresa Global Partners, donde se preguntaban ellos si su empresa da positivo. Se hicieron cargo, hicieron una investigación, y es el resultado del testeo de alcohol y drogas en trabajadores chilenos. Está con nosotros el gerente general de Global Partners, Patricio Labatut. Bienvenido, Patricio, acá al Ciudadano ADN. Muchas gracias, Diana y Eduardo, por invitarme. Antes de entrar como al detalle, desde la percepción que tenías tú antes de realizar este informe, este estudio, a lo que resultó después, ¿la realidad es mejor o peor de lo que pensaban? A ver, lamentablemente la realidad ha ido creciendo todos los años respecto de lo que es el consumo de drogas en el trabajo, y es lamentablemente una realidad que es constatada por nuestro estudio anual que hacemos. Uh-huh. Nosotros venimos haciendo este estudio desde el 2012 en adelante, y todos los años, ¿no es cierto?, consistentemente ha ido subiendo, no tan dramáticamente, pero es una tendencia alcista, no es que vaya bajando ni se mantenga. Y cuando hablamos de drogas lícitas e ilícitas. Exacto, esto es sumamente buena acotación, porque en definitiva lo que a nosotros nos preocupa no solamente son las drogas ilícitas como la cocaína y la marihuana, ¿no es cierto?, sino que también las drogas lícitas como las benzodiazepinas, los opiáceos, que es el jarabe para tos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que contiene codeína. Codeína es un componente del opio, al igual que la morfina y otros más. Entonces, al final tenemos medicamentos que son tan peligrosos como las drogas ilegales y que lamentablemente, para efectos del trabajo, son igual de riesgosos cuando uno está operando una horquilla, cuando uno está a altura, ¿no es cierto?, colgado de un arnés, o simplemente en minería o en transporte, claro, los mismos choferes, ¿no? Claro. Bueno, es interesante porque finalmente el objetivo de este estudio es prevenir los accidentes y los riesgos en el trabajo que puede provocar el consumo de drogas. Pero yo te quería preguntar sobre cómo fue la investigación. ¿Les costó conseguir, por ejemplo, que la gente participara de este estudio? Porque leyendo los detalles, bueno, ellos tenían que sacar una muestra de orina, etcétera, hay distintos procedimientos. ¿Cómo fue llegar a los trabajadores de estos distintos sectores, desde la minería, el transporte, el comercio, etcétera, y que ellos accedieran a hacerse los exámenes? Hay que partir por decir que el 5% solamente de las empresas en Chile tiene programas de prevención en el abuso de alcohol y droga. ¿Solo el 5%? Solo el 5% de las empresas se preocupa del concepto cómo yo disminuyo los accidentes y mejoro la salud de nuestros trabajadores, porque al final la salud es mayor productividad. Y como están bajo el porcentaje, ¿no es cierto?, efectivamente nuestras empresas, las empresas que trabajan con nosotros, que son cerca de 100 empresas, ¿no es cierto?, lo que han hecho ha sido suscribirse a un programa de prevención e inhibición del consumo, a través del cual trimestralmente o bimensualmente se hacen testeos aleatorios de consumo de drogas y alcohol, por lo que significa, ¿no es cierto?, el riesgo operativo que esas empresas conllevan. Ahora hay empresas que eventualmente no tienen un riesgo operativo tan alto, pero se preocupan por la salud de los trabajadores. Habitualmente este tipo de empresas crea políticas que están en mancomunión con los trabajadores, es decir, aquí no se hace algo
entre cuatro paredes, sino que simplemente se juntan con los sindicatos, hablan con ellos y promueven, ¿no es cierto?, un ambiente sano y saludable. Eso implica testeo, eso implica que nosotros vayamos para allá, hagamos los testeos como se ha de alguna forma estandarizado en el mundo. Esto no es algo de Chile, nosotros trajimos algo que ya se hace muchos años en países desarrollados. Y en base a ese testeo que nosotros realizamos, ¿no es cierto?, que obviamente nosotros no nombramos empresas, ni tampoco, por supuesto, se hace alusión a ningún tipo de nombre, es básicamente el insumo de nuestro estudio anual. Nosotros testeamos a más de 100 empresas, como te decía, más de 6.000 trabajadores anualmente, y eso es un tremendo insumo para poder generar el informe que hacemos todos los años. Contémosle a la gente de algunos de los resultados de este informe. ¿Qué porcentaje de los trabajadores de esta muestra que hacen ustedes está consumiendo hoy drogas en el trabajo? Mira, nosotros tenemos 3 grupos de trabajadores en el informe. Un grupo de trabajadores que es aquel que en la empresa, ¿no es cierto?, no tiene ningún tipo de política de prevención del abuso de alcohol y drogas. Básicamente ellos lo que hacen es, en el caso de que lo hagan, ¿no es cierto?, reaccionar frente a ciertos problemas, pero no hay una política sistemática. En ese caso, ¿no es cierto?, en ese grupo de trabajadores el 12,1% te da positivo a un examen de drogas. Y drogas, cuando yo hablo de drogas también hablo de alcohol y como bien dice Eduardo, también estamos hablando de drogas legales e ilegales. ¿Eso es en las que no tienen? ¿Y en las que sí tienen? Tenemos 3 grupos. Ese aquel grupo, ¿no es cierto?, efectivamente no hace nada respecto al consumo, pero hay otro grupo que hace algo de forma muy esporádica, pero lo hace. Es decir, una vez al año, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo están haciendo capacitaciones, están haciendo algún tipo de educación a su personal, pero además también testean de forma errática, ¿no es cierto?, muy poco, pero lo hacen. Eso ha tenido algún impacto hoy día en nuestras empresas y genera cerca de un 7,5% de positivo. Es decir, tú ya haciendo muy poco, casi nada, por decirlo de alguna forma, generas igual un impacto sobre los trabajadores en términos de los consumos. 7,5 sobre 12,1 es un valor bastante importante. Ahora, ¿qué pasa en esas empresas cuando se detecta que efectivamente un trabajador consume? ¿Qué se hace con ese trabajador? Porque me imagino que habrá temor, uno lo verá como una especie como de control, o una fiscalización muy dura, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Se le margina? ¿Se le acoge? Porque claro, si se le margina no sacamos nada. Exacto. Mira, la mayoría de las empresas que trabajan con nosotros tiene un programa que se llama Programa Drug Free Workplace, que es una metodología que a través de 6 pasos, ¿no es cierto?, gestiona toda la problemática del consumo de alcohol y drogas. Uno de esos 6 pasos o etapas, ¿no es cierto?, es el programa de ayuda al trabajador. Así como existe el testeo de alcohol y drogas, así como existe la comunicación, la educación, ¿no es cierto?, también existe el programa de ayuda al trabajador. Habitualmente las empresas que abordan esto de forma integral, ¿no es cierto?, estamos hablando de empresas importantes, muchas veces multinacionales, lo que hacen es que ayudan al trabajador cuando el trabajador levanta la mano. Es muy distinto, ¿no es cierto?, que una persona que suscribe una política de alcohol y drogas como esta. Habitualmente, como te decía, estas políticas se suscriben por los trabajadores, no es que sea algo impuesto. Claro. El mismo trabajador se suscribe a una política, ¿no es cierto?, y promete respetarla. Entonces, por lo tanto, cuando una persona levanta la mano y está pidiendo ayuda, habitualmente se le ayuda. Distinto es cuando tú ya te pillan de forma, digamos, flagrante. ¿Por qué? Porque, en definitiva, tú, por ejemplo, en el caso de un transporte como el aeronaves, ¿no?, una persona que va a pilotear un avión, o sea, de hecho es penado incluso por la ley. Lo mismo pasa con los conductores, ¿no es cierto?, del Transantiago. Claro. Entonces, ya ahí estamos hablando de delitos, ahí obviamente las penas son distintas, ¿no? O el tipo de afección que va a tener ese trabajador puede ser distinto. Estamos conversando con Patricio Labatut, gerente general de Global Partners, a propósito de este estudio que ellos han realizado sobre el consumo de drogas en áreas laborales. Tú mencionabas acá recién, Patricio, los niveles de inclusión que tiene la droga, 12,1% de las empresas que no tienen ningún tipo de política respecto a sus trabajadores. Señalabas también que, claro, hay diferencias entre áreas sensibles, el trabajador que debe manejar un bus, el que debe pilotar un avión, el que está en una pluma, versus un arquitecto que nos decían antes que fumaba marihuana para desarrollar de mejor manera, según él, su trabajo. ¿De qué habla el consumo de drogas, este 12,1%? ¿De qué crees tú que habla en la población laboral? Nosotros tenemos dentro del programa un dibujito que es súper esquemático y que yo te diría que refleja muy bien las razones de por qué se consume, particularmente laboralmente, porque la verdad es que todo lo que nosotros desarrollamos y estos programas están destinados solamente al ámbito laboral. Cada uno es libre de hacer lo que quiera
¿no es cierto?, el fin de semana o sus vacaciones. El problema es cuando esto te afecta en el trabajo. Ahora, cuando eso pasa, ¿no es cierto?, y un poco uno se da cuenta de que hay una serie de factores que influyen, quizás este dominó parte por el tema del estrés en el trabajo, parte por las condiciones en las cuales muchas veces, ¿no es cierto?, los trabajadores tienen que desempeñarse. Hablemos, por ejemplo, de una industria como la minera, donde un trabajador tiene que estar 7 días arriba, baja 4. O sea, son condiciones muchas veces difíciles de trabajar y eso genera, ¿no es cierto?, que muchas personas, en vez de estar buscando el deporte como una forma de liberar ese estrés, ¿no es cierto?, va hacia las drogas o el alcohol, ¿no es cierto? El abuso de cualquier tipo de sustancia de alguna forma te relaja y genera, ¿no es cierto?, que estés en una situación en la cual, pudiendo elegir quizás algo más sano, te vas por ese camino. Muchas veces la droga, todos lo sabemos, ¿no es cierto?, genera algún tipo de adicción que después es difícil de dejar. Eso obviamente es preocupante porque hay cosas que son inherentes al trabajo, pero hay otras que no lo son. El ambiente social en el cual tú te desarrollas, ¿no es cierto?, la escasez muchas veces de necesidades básicas que tienen que cubrirse los propios trabajadores, eso también genera adicción. Eso está bastante estudiado. Nosotros, más que el estudio de ese tipo de variables, nos dedicamos un poco a entender cómo podemos frenar ese tipo de situaciones en el trabajo. Te lo preguntaba porque esa mirada de decir por qué los trabajadores están consumiendo drogas, ahí la pelota pasa al empleador también. No, ¿Cuáles son las condiciones que tú le estás ofreciendo a tus trabajadores y qué nivel de responsabilidad podrías eventualmente tener tú en esta conducta de tus trabajadores? Ya no es solamente mira a ellos que se drogan, es qué estoy haciendo yo para evitar que ellos se droguen. Eso es súper importante, Eduardo. De hecho, el módulo 1 del programa, estos 6 módulos que yo digo que es la metodología, cuando uno está confeccionando la política, genera una serie de diagnósticos, ¿no es cierto? Genera también entender cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección que tiene la empresa. Un factor de protección, por ejemplo, son programas de deporte que tiene la empresa. Factores de riesgo son inherentes al tipo de trabajo que la persona realiza. Por ejemplo, una persona que es guardia de seguridad y que tiene que estar durante la noche despierto. Son situaciones que generan algún tipo, ¿no es cierto?, de riesgo en cuanto al consumo. Todo eso hoy día se estudia, ¿no es cierto? Y cuando uno hace un programa de este tipo, lo que hace es estudiar las variables de esa empresa. Y se les dice, acá hay variables que generan eventualmente consumo y tenemos que ver cómo las mitigamos. Patricio, dentro de las cifras de este estudio, uno de los sectores que más consume es el de transportes. Y uno dice, bueno, qué susto, ¿no? Porque un chofer de un bus interurbano, Transantiago, incluso un taxista. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia con el ámbito del transporte? Mira, súper buena la pregunta porque de hecho nosotros el primer rubro con el que lanzamos este programa en Chile el año 2012 fue minería. Pero hicimos un segundo lanzamiento el año pasado con el Ministerio de Transporte y con el ministro Andrés Gómez Lobo. Él está, digamos, muy preocupado del tema y hemos trabajado con el Ministerio, ¿no es cierto?, en todo lo que nosotros podamos ayudar en este sentido. Es bastante difícil, ¿no es cierto?, en términos políticos, por ejemplo, hacer lo que hace Estados Unidos. En Estados Unidos, todas las empresas de transporte están obligadas por ley a ser empresas drug free workplace o empresas libres de alcohol y droga. Por lo que tú decías, Diana, o sea, es impensable que un conductor esté drogado, ¿no es cierto?, o esté alcoholizado trabajando, digamos, manejando una cuncuna enorme, ¿no? Claro. Pero lamentablemente en Chile eso pasa y tenemos noticias y no son esporádicas donde los mismos pasajeros tienen que bajar al chofer de Transantiago porque está curado. Entonces, ¿cómo evitamos que eso pase? Obviamente nos falta mucho para llegar a estándares como los que yo te digo de países desarrollados, pero tenemos que caminar en ese sentido. Trajimos autoridades norteamericanas para que nos contaran la realidad del transporte en ese país y hoy día estamos recién, ¿no es cierto?, avanzando en ese camino. Espero que sea más pronto que tarde porque créeme que han habido accidentes y una de las cosas que tenido, por ejemplo, el tema en Estados Unidos fue un accidente de 2 trenes de frente porque el conductor, ¿no es cierto?, y el ingeniero iban fumando marihuana y, por supuesto, no respetaron todos los cruces que habían y terminaron matando a 16 personas. Ojalá que eso no pase en Chile para poder hacer algo respecto, por ejemplo, del transporte. Es interesante empezar a conocer la realidad. Lo peor es tratar de pensar que esto no pasa. O que no, el loco. Un pitito, que tanto. Puede ser, pero hay que ver el cuadro completo y las responsabilidades que involucran. Por eso es tan bueno tener estas cifras y qué bueno que hay empresas que de a poco estén
sumándose, ya no solamente porque, oye, me conviene porque tengo menos accidentabilidad laboral, sino que también por un tema de respeto a los trabajadores y de las condiciones en las cuales ellos se desempeñan. Ya bastante sabemos de las condiciones en términos de sueldos en Chile y que se tornen en un factor de roce social, más aún las condiciones laborales en las que de pronto se desempeñan. Te agradecemos, Patricio, que nos hayas venido a contar. Y ahora lo último, para cerrar, ¿qué le recomendarías a un trabajador que está viendo esta realidad o que él mismo está consumiendo en este momento en su ámbito laboral? Mira, hay algo que a mí no me deja impresionar. La mayoría de las empresas, ¿no es cierto?, habitualmente cuando adoptan este tipo de políticas es porque la gerencia o el dueño está con la necesidad de abordar esta problemática y no seguir escondiendo la cabeza. Habitualmente cuando estas políticas se instauran, con quien menos tenemos problemas son con los sindicatos, con los mismos trabajadores. Habitualmente tenemos más problemas para hacer entender la necesidad de esto con los mismos gerentes que con los propios trabajadores. Ellos saben cuál es el beneficio de que un compañero no consuma. O como escuché algunos de las redes sociales que ustedes comentaban, ¿no es cierto? Ellos son muy proclives a no tener ese problema al lado suyo y por lo tanto quieren abordarlo. Ahora, ¿cómo convencemos a los empleadores de que efectivamente es importante abordarlo? Es parte de la tarea que estamos tratando de desarrollar nosotros. Yo creo que si les dices que esto va a significar sustantivos ahorros para la empresa, van a abrir la puerta de par en par. Ahí está. Muchas gracias por venir a acompañarnos el día de hoy. Gracias. Patricio Olabatut, gerente general de Global Partners.